saber ustedes lo que es el danzón, escuchen atentamente su descripción. El danzón, el danzón, el danzón es un baile muy sabrosón, sabrosón, sabrosón es el baile del danzón. Su vaivén tropical nos produce una grata sensación. ¡Qué placer es bailar cuando se oye tocar un buen danzón! Dentro de un estadio de asentamiento nacionalista de la cultura musical cubana, cristaliza la contradanza o danza con una de las expresiones de fuerte connotación criolla. La contradanza bailable alterna en los salones con muchos géneros de la música popular europea, como el vals y el minuet, entre otros. La contradanza cubana es una criollización proveniente de la contradanza europea, cultivada en países como Inglaterra, Francia, España, Alemania, y que llega a Cuba como parte del repertorio de los bailes de salón. El danzón tiene sus antecedentes en la contradanza y la danza cubana. La contradanza y la danza son casi imperceptibles de ver musicalmente cuál es la diferencia entre una y otra, pero danzariamente sí son distintas. La contradanza es un baile de cuadro, de figuras sueltas y bastante aprisa en muchos de los casos. La danza, que es una asociación de la contradanza, tiene otro tipo de figuras, fundamentalmente que es en la danza donde el hombre por primera vez toma a la mujer en posición social. Posteriormente vienen los antecedentes del danzón, que fueron los danzones primitivos, danzones sin la estructura que le dio Failde en 1879 cuando lo estrenó. La estructura del danzón tiene introducción, sedazo, que es la parte bailable, descanso, sedazo, que es parte bailable, descanso y una parte final que tiene el danzón también bailado. Hacia el último tercio del siglo XIX, la contradanza o danza criolla sufre modificaciones al ampliarse. Es decir, muchos de los ejemplares que se crearon contenían más de 2 partes, e inclusive algunos contenían frases que sin constituir propiamente una parte prolongaban el material musical. A consecuencia de aquel enriquecimiento en cuanto a extensión, hubo danzas que tenían más de 5 partes, es que surge el término danzón para designar la contradanza o danza ampliada. Sin embargo, durante más de 3 décadas, hasta inicios del siglo XX, los compositores cubanos utilizaron indistintamente las clasificaciones danza y danzón, en su buena mayoría como sinónimos. Es decir, muchas obras que musicalmente eran contradanzas o danzas fueron clasificadas de danzón y viceversa. Bueno, la estructura del danzón hasta principios de este siglo era el de una danza grande, danza de muchas partes. Por eso en algunos discos aparece danza y es en realidad un danzón. El danzón de Failde fue el primero compuesto por Failde. Fue una danza de muchas partes. Yo me imagino que al ser una danza muy grande de muchas partes le decían danzón por aumentativo.
Por otra parte, la voz danzón no solo estuvo relacionada con la danza ampliada, sino con el uso casi reiterado o continuamente reiterado del cinquillo cubano y sus variantes, como diseño rítmico melódico de carácter hegemónico de todo el discurso sonoro. Yo diría que el siglo XIX fue la era de la danza cubana como tal, y el danzón como una forma terminológica de nombrar una nueva caracterización de la danza cubana a partir de la necesidad del baile de pareja enlazada y de la presencia incisiva y definitoria de la célula del cinquillo cubano en la rítmica del danzón. Muchísimas danzas y contradanzas utilizaron el cinquillo con anterioridad, pero nunca con la fuerza ni con la preponderancia con que lo utilizó el danzón. El cinquillo cubano es este. No es posible, por tanto, ni siquiera insinuar que donde hay un cinquillo estamos en presencia del danzón. Cinquillo no es sinónimo de danzón, si bien forma un componente esencial de su contexto. Otras fuentes indican que el nombre de danzón viene de un baile de figuras que se denominaba de la misma forma, pero dejemos que sea el propio Miguel Failde quien lo exponga unos años antes de haber creado su famoso danzón. Se bailaba por aquel tiempo en Matanzas un baile de cuadros que llevaba el mismo nombre de danzón. Lo formaban hasta 20 parejas provistas de arcos y ramos de flores. Era realmente un baile de figuras y sus movimientos se ajustaban al compás de la habanera, que es el compás verdadero que debe dársele al danzón. En 1852 nació en Guacamaro, provincia de Matanzas, Miguel Failde y Pérez. Muy niño, fue a vivir a la ciudad de Matanzas, donde pasaría el resto de su vida. Su padre lo inició desde pequeño en el estudio de la música. Contaba 12 años de edad cuando tocaba el cornetín, instrumento que lo acompañaría siempre en la banda de bomberos de Matanzas. Cursó estudios de armonía y composición con el francés Federico Peclier. En 1871 fundó su orquesta, que tuvo renombre en Matanzas y en La Habana. Escribió 2 obras tituladas Las alturas de Simpson, la segunda de ellas de 1879. Se ha considerado el primer danzón. Sin embargo, anterior a esta pieza, estrenó obras que clasificó de danzones. En el periódico matancero El Moderado, de 1918, aparece un poema del año 1874 dedicado a Failde y su danzón La Mallorquina. Failde tocó con su orquesta en 1920 su último baile. Había dejado al morir un legado de más de 46 danzones. Falleció en Matanzas en 1921. Ningún género, estilo o forma musical es creada de manera absoluta por un solo autor, y mucho menos se hace visible con todos sus rasgos por primera vez en una obra concreta. En el proceso de génesis y desarrollo del danzón han intervenido creadores de distintas generaciones que contribuyeron paulatinamente con sus aportes a establecer los perfiles del género. Yo considero también que no se puede decir que sea un género debido a una persona, como se dice que se debió a Failde. Failde quizás dio un paso, pero los demás pasos fueron colectivos. Los demás pasos los dieron todos los grandes músicos que participaron en este movimiento danzonístico. Todos los grandes músicos que aportaron con su participación cosas nuevas o cosas muy bien hechas. Y hay que ver que en general los danzoneros sabían tocar música, eran músicos. No se toca el danzón por afición y no se toca el danzón improvisadamente. Para el danzón hay que ensayar y hay que conocer bien qué rol, qué línea le toca a cada uno. La llamada orquesta típica u orquesta típica de viento fue el conjunto instrumental por excelencia de la música popular bailable del siglo XIX.
La orquesta típica representa la primera agrupación criolla de la música popular profesional cubana. Los distintos instrumentos que la integran provienen de conjuntos de cámara y de banda. Ellos son el violín, contrabajo, clarinete. También esta orquesta típica usó indistintamente la trompeta, la flauta de madera, el cornetín, el trombón, la bombardina, el bombardino y el figle. Por otra parte, está la invariable presencia de la percusión cubana, los timbales y el güiro. Y desde las primeras danzas cubanas ya esta fuerza de combinación tímbrica entre los instrumentos de viento de metal, sobre todo el clarinete, el bombardino, el figle, el trombón, fueron instrumentos muy importantes, de muy importante presencia en estas orquestas típicas de viento. La combinación con los violines, que tuvieron siempre una tradición virtuosa en todos los formatos danzoneros, y después vamos a ver que también las charangas francesas son muy fundamentales y que reforzaban la parte lírica del conjunto, la parte melódica, y que formalmente alternaban tanto en la danza cubana como en el danzón las partes que definen formalmente la estructura del danzón. Desde el punto de vista de los elementos musicales que entran en juego, el danzón comenzó siendo, como hijo de la contradanza, una música que se concebía para orquesta. Se usó básicamente en sus inicios la llamada orquesta típica, que era una orquesta de vientos, algunas cuerdas, percusión, que semejaba en algún sentido muy a la criolla, muy a la manera propia del criollo, lo que pudiera ser una reducción, vamos a decir así, una reducción en pequeño, a manera de música de cámara, de los elementos esenciales de una orquesta de amplio formato, no voy a decir sinfónica, pero sí de amplio formato. Entre los siglos XIX y XX, esta orquesta de viento comienza a cambiar y surge un nuevo formato, que es el de la charanga francesa. La charanga francesa evoluciona ya dentro del propio género del danzón. Inclusive en este momento de cambio de siglo se considera la música popular bailable por excelencia. Era la música que estaba de moda, digamos así, porque en realidad era un gran boom de los salones de baile. Y esta orquesta de charanga francesa cambia el formato, cambia la sonoridad del danzón, porque aunque la estructura de la pieza musical se mantiene similar, con una introducción, parte solista, de nuevo la introducción, otra parte solista y la conclusión, el formato instrumental varía su timbre totalmente al incorporarse el piano en lugar de las cuerdas de viento de metal. Es decir, está el piano, los violines, que pueden ser 2, 3 violines, el contrabajo, las pailas cubanas y el güiro guayo. Es decir, esto le da una nueva forma de expresión al estilo concertante del danzón, sobre todo al explotar al máximo toda la pianística y todo el virtuosismo técnico de los pianistas de la época, que también incorporan cosas que eran muy al uso en esta etapa de nuestra historia, que fue la preferencia por la ópera italiana, las arias y muchas expresiones de manifestaciones cultas, por llamarle así, pero que estaban muy aprendidas por estos músicos populares, que además tenían un alto nivel técnico y que hacen del danzón como una especie enigmática que siempre se mueve entre manifestaciones cultas y populares. Cabe mencionar que es una manifestación de la música popular bailable, que sin embargo tenía por sus antecedentes una fuerte filiación a la música llamada culta o llamada profesional de conciertos. Esto se debe al hecho de que la estructura del danzón
Y cuando digo estructura no me refiero a la forma musical solamente, me refiero a todos los componentes de contenido y forma en esa expresión, tienen un carácter eminentemente concertante. Por carácter concertante en este tipo de música, debemos comprender la característica que ella presenta de ser construida a partir de diferentes líneas melódicas, diferentes cantos, diferentes armonías que entran en juego en un proceso de interacción, de modo tal que no se trata de un canto con un acompañamiento, sino cada una de ellas, cada uno de los instrumentos, cada uno de los participantes interviene por momentos como factor principal y que se conjugan formando un tejido heterogéneo, complejo, al cual llamamos precisamente con este término de música concertante. La charanga francesa, posteriormente denominada solo charanga, es el resultado de una renovación de formato de la orquesta típica. La charanga elimina poco a poco el predominio de los instrumentos de viento de la orquesta típica. De ellos deja solo la flauta y por otra parte incorpora el piano. De estos dos últimos instrumentos hablaremos a continuación. La flauta tiene un papel preponderante todavía. Y la flauta viene con el danzón desde el siglo XIX. En el siglo XIX la orquesta típica tenía una flauta de madera. Y flauta de madera se tocó en las orquestas de danzón hasta recientemente. El papel de la flauta en la charanga es muy importante porque es un papel guía, es como una diva, ¿no? En la ópera. La flauta es un instrumento que la charanga tiene que tocar muy agudo y es un papel de guía. Es un papel que sin la flauta la charanga no sonaría. Pero la flauta es un instrumento como en sí es un instrumento débil cuando se toca en sus dos registros principales, que es el registro grave y el registro medio. Hacía falta que la flauta sonara más presente, tuviera más presencia. Cuando cayó, desde luego, no existían sistemas de amplificación que existe ahora. Y la flauta tuvo que tocar toda su música una octava superior a la escrita. Entonces, las flautas que existían mayormente eran las flautas de 5 y 8 llaves. Y se ordenó un sistema de tocar, repito, una octava alta y por consiguiente el recorrido de las melodías que tenía que hacer la flauta, pues era más corto, porque si la flauta tocaba en el registro medio y en el grave, tendía a perderse su sonido, era absorbida por los demás instrumentos. Y por eso se ideó tocar con la flauta de 5 llaves, que era la que existía mayormente en aquel tiempo. El piano constituye un elemento del cual no suele hablarse con frecuencia, a pesar de que tiene una extraordinaria importancia. En primer lugar, porque existen danzones para piano, es decir, el piano por su carácter, por las características de este instrumento, es capaz de reproducir en su lenguaje todos los elementos constitutivos que forman parte de una música orquestal. Y en segundo lugar, porque la presencia del piano dentro de la orquesta charanga determinaba, en cierto sentido, un elemento conductor. Bueno, yo diría que el danzón pianístico es
una consecuencia de lo que fue el danzón, el piano incorporado a la orquesta francesa. Todo este hecho recae sobre Antonio María Romeu, que en primer término se incorpora a una orquesta francesa y posteriormente crea su propia orquesta francesa y también hace intervenciones en solitario. Él inaugura prácticamente, por decirlo así, esa modalidad. O sea que el danzón aparece incorporado a la orquesta, a la francesa, y aparece como un instrumento único, protagónico en el danzón. Y cuando el danzón adquiere dentro del piano una forma propia de expresión y se realizan danzones para piano, se desarrolla por lo tanto una vertiente en la cual el pianista es un poco co-creador de danzones. Es decir, el pianista incorpora muchos elementos, sobre todo en la parte relacionada con el desarrollo, con los momentos en que el danzón, el material temático musical que se expone y que tiene su identidad principal es desarrollado, es elaborado por el pianista. La última parte del llamado danzón moderno basa su desarrollo en el montuno, que consiste en una frase musical corta, sonera, que se repite continuamente. A veces aparece interrumpida o alterna con una pequeña sección. Yo considero que el danzón asimila los elementos del montuno de son muy a principios de este siglo y que inmediatamente lo incorpora a una de las partes del género anterior. De tantas partes que se le agregaban a la danza, al llamado danzón se le agrega una parte más, que es el montuno de son. De fines del siglo pasado y principios del 20 encontramos muchos danzones que exponen la influencia del son en su última parte, es decir, en su parte conclusiva. La presencia sonera se manifiesta por el uso de un tiempo más rápido, el uso del bajo anticipado y un estribillo a la manera de lo que se conoce como montuno. La incorporación del montuno como parte del danzón se ha adjudicado a un compositor y a una obra en particular, que es el caso del Bombín de Barreto del maestro José Urfé, estrenado en el año 1910. Pero anterior a esta obra existen muchas que ya tienen el son incorporado. En mis manos sostengo como curiosidad el Bombín de Julián Barreto, que inspiró esta célebre obra de la música cubana. Varios danzones antes de 1910 ya tenían el montuno del son incorporado. Tal es el caso de los Patinadores de Enrique Peña y el Copey de José Belén Puy. Y esta evolución del montuno dentro del danzón le va a permitir desarrollarse ya como género bailable con nuevas manifestaciones coreográficas durante todo el siglo XX. Indudablemente el Bombín de Barreto es una obra insoslayable en la historia de la música popular cubana. Esta pieza expone de manera fraguada un paso evolutivo en la historia musical y coreográfica del danzón. El repertorio danzonero cubano comprende varios miles de obras. Una gran cantidad de ellas basan algunas de sus partes en famosas obras de los más diversos géneros, tanto en la música popular y clásica, desde óperas, zarzuelas, guarachas, sones, rumbas, boleros y de música foránea. Es poco conocido que grandes autores de la trova cubana cultivaron el danzón, tanto a la manera instrumental como cantada. Entre ellos están Alberto Villalón, Cindo Garay, Manuel Corona y Miguel Matamoros.
Por otra parte, existieron a principios de este siglo las llamadas estudiantinas, que eran conjuntos instrumentales de cuerda, que utilizaban instrumentos como el violín, la mandolina, la guitarra, etc., en cuyos repertorios incluían el danzón. Un ejemplo del danzón en la trova es esta interpretación del trío Matamoros. Si tú supieras cuánto te amo, mujer querida, y lo mucho que en este mundo sufro por ti, tú me dieras presa dorada toda tu vida y vivieras eternamente pensando en mí. Muchos compositores de música culta en el siglo XX han escrito obras basadas en el danzón cubano para formato de cámara e instrumentos solistas. Del patio tenemos a Argelierse León, Harold Gramash y Edgardo Martín, por citar algunos, aunque también lo encontramos en el plano internacional. Esas obras no emplean el danzón en su forma tradicional, como en la música popular bailable, sino que se trata de una estilización de algunos de sus rasgos. En otros casos, simplemente remembranzas y atmósferas de espiritualidad danzonera. Algunas de esas obras se basan en temas de famosos danzones bailables. Tal es el caso del danzón cubano del famoso compositor norteamericano Aaron Copland, que se basa en el célebre danzón Almendra de Abelardo Valdés. A lo largo de más de un siglo, el teatro musical cubano actuó como proceso artístico en el que se fraguaron distintas manifestaciones de la música cubana. Desde el último tercio del siglo XIX, el contexto danzonero se vio reflejado enfáticamente en sus partituras, desde aquellos que lo utilizaron en secciones instrumentales o cantado, hasta los que lo emplearon como forma musical a principios de este siglo, como preludios de obras. Todos los grandes compositores teatrales cubanos fueron cultores del danzón. Manuel Mauri, Jorge Ankerman, Gonzalo Roy y Eliseo Brenet, entre otros. Los grandes danzoneros fueron también cronistas de su época. Títulos como Se moja pero salpica, El futuro concejal, El viaje del presidente, El automóvil y muchos otros son el reflejo de la época que les tocó vivir. Hay danzones como el dedicado al cometa Halley, cuando la aparición de este fenómeno, digamos, en el cielo que se vio, y al danzonero se le ocurrió llevar un reportaje musical sobre este acontecimiento. También a principios de las intervenciones norteamericanas, un juez, digamos, impuesto por los Estados Unidos, se caracterizaba por juzgar a los delincuentes o a incidentes de distintas variantes con una sentencia que se hizo muy popular, 10 days o $10, o sea, 10 días o $10. Esto quería decir que el final de los juicios terminaba así, y Antonio María Romeu tiene en su carpeta autoral un danzón titulado así. Allá en Matanzas se ha creado un nuevo baile de salón, un compás muy bien marcado y una buena armonía. Esta adorable mujer fue la primera quien cantara el primer danzonete de Aniceto Díaz, Rompiendo la rutina. Rompiendo la rutina, yo iba a cantar a distintos bailes con el que me llamara. Yo tenía necesidad de trabajar.
Entonces voy a Matanza y a Aniceto le dio gusto oírme. Dice, qué voz más bonita. Yo era bonita cuando aquello. Ya me queda, creo que una fotografía en mi casa de cómo era. Y entonces me dijo, mira, yo tengo una cosa aquí que yo quiero que tú la cantes porque la voz tuya me gusta, mi voz es de contralto. Yo quiero que tú la cantes. Digo, ¿y qué es lo que yo canto? Dice, lo que tú cantas, esas cosas no, pero esto me parece que te viene mejor. Y entonces me enseñó, dice, mira, esto es una cosa que yo hice, que se llama el danzonete. Es bailable, sin montuno, porque lo hizo sin montuno. Entonces me dio la partitura que conservo en mi casa actualmente. No tiene montuno. Le pusieron montuno para hacerlo bailable. Para mí significó una cosa grande, porque nadie cantaba eso. Por eso digo que fui una de las primeras que cantó danzonete, o sea, en danzones cantados, que resultaban ser danzonetes después. ¿Me entiendes? El danzón cantado, de ahí salió el danzonete después, con el montuno que le llamábamos nosotros, ¿no? Que es esto que acabé de cantar ahora, y como hay muchas cosas. Desde un inicio hubo danzas, contradanzas y danzones que contenían partes cantadas, que a veces eran dichas por los propios bailadores. Tal es el caso del danzón La Mora de Liceo Grenet, compuesto y estrenado muchos años antes que el danzonete de Aniceto Díaz. La Mora de Liceo Grenet contiene todos los elementos esenciales del danzonete. El auge del danzón cantado tuvo su esplendor en los años 30. Grandes figuras de la música popular criolla cubren parte de su historia. Fernando Collazo, Pablo Quevedo, Paulina Álvarez, la emperatriz del danzonete, Barbarito Díez, Dominica Verges, entre otros. El complejo genérico del danzón, nomenclatura utilizada por el musicólogo Odilio Urfé, está integrado por una familia de expresiones musicales que comienza con la contradanza, danza cubana, continúa con el danzón antiguo, el danzón clásico moderno, que es el que tiene ya incorporado el son, y el danzón de nuevo ritmo, donde Arcaño es uno de los principales exponentes y que culmina con otras expresiones que alcanzan un carácter independiente, como el mambo y el cha-cha-cha. Antonio Arcaño formaba parte de la orquesta del cantante Fernando Collazo, orquesta nombrada Maravilla del Siglo. Al abandonar la Maravilla del Siglo, Fernando Collazo, Antonio Arcaño, con los mismos músicos de esta Maravilla del Siglo, inicia una agrupación que al principio se conoció como Maravilla de Arcaño, y andando el tiempo, gracias al éxito obtenido en los salones de baile, pues
se convierte en Arcaño y sus maravillas. Arcaño también fue una figura fundamental para el que el danzón clásico moderno se convirtiera en danzón de nuevo ritmo. Se le llamó así danzón de nuevo ritmo precisamente por la fuerza que tiene el montuno sincopado en estas realizaciones danzoneras y porque en su formato instrumental la charanga de Antonio Arcaño se revoluciona. Es decir, él en algunos momentos utiliza paralelamente las pailas con una tumbadora y en algunos momentos deja de usar las pailas para usar solamente la tumbadora. Y esto es un momento que desde el punto de vista rítmico fue muy importante. Arcaño es definitivamente el que le da un sello muy peculiar al danzón llamado de nuevo ritmo. Una sonoridad que invade los salones de baile solamente por un tiempo que marca un hito en la forma coreográfica de introducir nuevos danzones. Estos danzones, por lo regular, toman como punto de partida temas del cancionero internacional. Ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, el danzón siempre pide préstamos de música que está de moda y Arcaño se inclina al cancionero norteamericano. Desde el siglo pasado, México incorpora a su música de salón el sabroso danzón cubano. Bueno, hablar del danzón en México nos obliga a hablar de la música mexicana. La música mexicana tiene una amplia variedad. La música mexicana tiene muchos géneros muy desarrollados. La música mexicana pasa por el huapango, pasa por el corrido revolucionario, pasa por el son, pero indudablemente el danzón que llega a México a finales del siglo pasado, se desarrolla fuertemente a principios de este siglo, tiene una profunda raíz cubana. Son los músicos, son los compositores cubanos los que llegan a Veracruz, los que llegan a Yucatán a finales del siglo pasado. Un año después de que aparece el danzón en Cuba, en Matanzas, ya está en Veracruz, ya está en Yucatán. A través de las compañías bufas cubanas, llega, hay datos que lo confirman, cerca de 1881, 82, y se instala y llega para quedarse. Está presente en la historia de la fonografía cubana, pudiéramos decir prácticamente que desde su propia prehistoria, que se origina entre 1890 y 1905, cuando ocasionalmente llegan a la ciudad de La Habana algunos representantes de firmas fonográficas norteamericanas, entre ellas la Edison. Es una etapa en que asombraba a los habaneros de entonces la orquesta de Cándido Saín, la orquesta de Félix Cruz y la de Raimundo Valenzuela. Sin embargo, no toma su verdadero auge como comercio, como producción de carácter industrial, el danzón, hasta los primeros 4 o 5 años del siglo XX, cuando las afamadas orquestas de Enrique Peña, Felipe B. Valdés y Pablo Valenzuela llevaron sus fonogramas al disco fonográfico. Pudiéramos decir que el danzón ha sido atrapado no solamente en discos, sino en todas las formas de soporte fonográfico que han existido. Entre ellas el cilindro, el disco propiamente dicho y los rollos de piano. En un principio, los discos y cilindros tenían solamente 2 minutos de duración y el danzón es nuestro género musical de mayor extensión
y obligaba a las firmas fonográficas a mutilarlos. De sus 6 partes, bueno, pues la doble introducción generalmente se le omitía y se le agregaba mucha más velocidad al disco, se llevaba en muchas ocasiones a 91 y 81, buscando reducir en discos de pocas estrías y 7 pulgadas de diámetro un danzón. Pudiéramos decir también de que el danzón es contribuyente al desarrollo tecnológico del soporte fonográfico, dado que Edison, la Columbia y la Victor se ven obligados, dada su extensión, a emplear más de 3 minutos de duración, o sea, hacer discos de 12 pulgadas de diámetro y con 4 minutos o más de duración para poder atrapar al mismo. El danzón ha estado presente en los primeros 40 o 50 años de la historia de nuestra fonografía, como uno de los géneros más importantes y mayor difusión de la identidad y de la cubanía. Pudiéramos decir de que en las distintas etapas en que este género formó parte del disco, pues también fue incluido dentro del desarrollo del mismo. Hasta el año de 1920 o 1925, las orquestas que interpretaban el danzón eran orquestas de viento, y con la aparición de la charanga francesa en el año 1915 por el maestro Antonio María Romeo, pues el danzón con un nuevo timbre, con una nueva sonoridad, es incorporado al disco. No siempre el danzón se grabó con charangas y con orquestas de viento, pues también él mismo fue interpretado por tríos, como el Tío Ramos, cuartetos, quintetos y sextetos, como el Sexteto de Torroella, que en el año de 1906 hace los primeros registros de danzones con violín y piano para el cilindro de la marca Edison. Pienso de que el danzón dentro de la fonografía cubana ha aportado extraordinariamente a difundir nuestra identidad y nuestra cultura y ha sido fiel contribuyente a la gestión discográfica, dado el caso de que hasta los años 50, como el último gran danzón concebido por un compositor cubano, que fue Bodas de Oro del maestro Chepín, el danzón acaparó la atención. Prácticamente podemos decir que el danzón en la Radio Nacional aparece a partir del desarrollo de la propia radiodifusión. ¿Cuántas son las agrupaciones? ¿Cuántos son los intérpretes vocales que llegan gracias a la radio a través del conocimiento generalizado? Las emisoras están prácticamente invadidas de estas agrupaciones, sobre todo aquellas de corto alcance. En Rebelde y Felicidades, su favorito del domingo son las 7:15 en la noche. Identificaron el danzón El Clarín de la Selva los oyentes Ángel L. González Hernández de Playa de Santa Fe, que con este danzón alcanzó la condición de oyente campeón. Se creó este programa Felicidades, que se puso bajo nuestra responsabilidad para continuar divulgando el danzón en sus mejores y más expresivas fuentes, partes y expresiones. Nos encontramos ya en el año 84 con que existían los clubes o círculos de amigos del danzón en el país, muy poco entonces, pero ya en estos momentos el movimiento de los amigos del danzón, que es al que nos estamos refiriendo, tiene clubes o círculos en prácticamente todos los municipios del país, con sus direcciones provinciales y su dirección nacional. Esta tarea nuestra, que la hicimos como un trabajo voluntario, como un aporte nuestro al desarrollo de nuestra cultura, recibió el apoyo de Radio Rebelde a través de este programa Felicidades, de manera que ya después de fundado este programa, se constituyeron numerosos círculos de amigos del danzón. El 6 de febrero de 1979, al conmemorarse el natalicio del maestro, el centenario del natalicio del maestro José Orfé, es que surge la idea de fomentar una agrupación de bailadores del danzón, por pensar que Madruga de por sí, por tradición, fue danzonero. Entonces nos reunimos 3 compañeros, Raúl Marrero,
Luis Regalado y el que les habla. Entonces nos dimos la tarea de conquistar una cantidad de compañeros que bailaron el danzón. Entonces reunimos 8 parejitas nada más. Con 8 parejas comenzamos el trabajo que hoy lo vemos a nivel nacional. Hemos trabajado también con la juventud, que es una cosa muy importante, que a nosotros le hace mucha falta, porque si cuando desaparezcamos nosotros, pues el danzón se quedaría sin nada de bailar. Porque el danzón, cada vez los bailes son más grandes, más nutridos, y hay más juventud. Y no solamente juventud, sino que tenemos ya niños, que también se están preparando en todas las provincias. Tenemos bastante, y contamos con 400 y pico de agrupaciones nacionales, con un cómputo son de 49.000 y pico de afiliados. Quien el danzón interpreta, siente que con dulce calma, en el fondo de su alma, está cantando un poeta. Siente que la brisa inquieta modula tierna canción. Siente que su corazón late gozoso y más presto. Quien no siente todo esto, no sabe lo que es danzón. Si quieren saber ustedes lo que es el danzón, escuchen atentamente su descripción. El danzón es un baile muy